acerca de una viuda y en que se dio lugar en la vida del profeta Eliseo. Y se trata de una viuda que tenía miedo de perder sus 2 hijos a causa de que su esposo había muerto, le había dejado una deuda muy grande, y en ese tiempo, si tú no pagabas la deuda, tenías que dar a tus hijos como esclavos. Y esta viuda estaba totalmente atormentada, pensando que sus 2 hijos se iban a ir a la esclavitud y que ella no tenía dinero para pagar esa deuda. Ve conmigo al capítulo 4 y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y en cuanto esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Y quiero decirte, primero ella clamó a Dios, o sea, clamó al profeta. Ella fue en busca de ayuda. No tenía nada, pero el profeta le dijo: dime qué es lo que tú tienes. Fíjate, primero ella buscó ayuda, luego le dijo que qué tenía, y ella dijo: tengo solamente una vasija con aceite. Dio todo lo que tenía y luego recibió instrucciones. Y en esta noche eso nos da a entender que nosotros, cuando necesitamos algo, siempre clamamos. ¿Qué dices tú de eso? Interesante también el hecho de que el esposo de ella era temeroso de Dios, ¿verdad? Que increíble, porque aún estando muerto, si tú fuiste fiel con Dios, porque temeroso de Dios en aquel tiempo significaba un hombre que honraba a Dios en todas las áreas de su vida. Eso significa ser temeroso de Dios, ¿verdad? Se puede decir que es tiempo, talento y dinero, ¿verdad? Este hombre invirtió su vida para Dios. Y aún muerto, ¿verdad? Dios no abandonó a su familia, ¿verdad? Comenzando por eso, ¿verdad? Porque ese fue el reclamo de ella: tu siervo era temeroso de Dios. Pero luego vemos que el profeta no viene y le dice: bueno, toma, ¿verdad? O tenga, sino que inmediatamente le pregunta: ¿qué tienes? Es una pregunta bastante ruda, por decirlo así, ¿verdad? Porque, cualquiera pudiera decir: ¿qué pasa, no? ¿Por qué me pide en lugar de darme, no? Y es que en realidad el principio bíblico de la provisión es precisamente ese, ¿verdad? Que Dios siempre busca que nosotros podamos dar, ¿verdad? Que nosotros podamos buscar, primero, como decía mi esposa, buscar, ¿verdad? Y si al buscar Dios nos dice: bueno, tienes que hacer esto, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? O sea, obviamente la obediencia de ella le causó este gran milagro, ¿verdad? Que precisamente está basado en cómo Dios multiplicó una vez más lo poco que había, ¿verdad? Porque a veces siempre pensamos que Dios va a sacar de la nada, y en realidad casi nunca Dios sacó de la nada, y eso te das cuenta en cada pasaje bíblico. Tiene que ver con el aceite, tiene que ver con los panes y los peces, o sea, siempre había más de algo, ¿verdad? Que se le podía dar a Dios, porque eso es precisamente el principio bíblico, es Dios nunca va a hacer algo de la nada, sino que siempre uno va a tener que, ya sea dar tiempo,
a Dios, ¿verdad? Talento a Dios, o en este caso, pues, un bien material, ¿verdad? Y Dios obra. Para muchos pudiese ser un tema de descaro, ¿verdad? Porque básicamente no tenía nada, pero si te das cuenta hay varios pasajes en la Biblia donde el Señor, ¿verdad? Su principio, el principio, como a mí no me gusta decir que Dios funciona, porque casi es falta de respeto decir que Dios funciona en alguna forma, ¿verdad? Pero es que es la única manera de describir cómo ser bendecidos, ¿verdad? O sea, o cómo Dios trabaja, o qué es lo que a Dios le gusta, por decirlo así, ¿verdad? A Dios no le gusta que nosotros nos aferremos a las cosas, sino que nosotros seamos sueltos, ¿verdad? En el sentido, pues, de que cuando nosotros estamos dispuestos a dar, bueno, te das cuenta, o sea, ella dio un poquito y Dios le dio demasiado, pues, porque Dios nunca se queda con lo que le das, pero Él sí, el principio, ¿verdad? De que si nosotros no soltamos, ¿verdad? Si Él no ve que nosotros actuamos, y no es imposible que Dios mande la provisión, ¿verdad? Otra cosa que me doy cuenta aquí es de que ella fue a buscar ayuda, porque ella sola bien hubiera dicho, bueno, Dios ayúdame, pero ella confió en que Eliseo la iba a ayudar, que él era un profeta y Dios le escuchaba lo que él le pedía, pero también fue con fe. Me imagino que ella no pensó en que él le iba a decir algo malo, sino al contrario, que él le iba a dar un consejo bueno. Y otra cosa es cuando él le da las instrucciones y le dice, bueno, dime qué es lo que tú tienes, ¿verdad? Y ella le dice, yo tengo una vasija, es lo único que tengo, porque ella estaba en una pobreza extrema. Me imagino que cuando murió el esposo, ella no tenía nada más que vender o hacer. Y si sus hijos se iban de esclavos, ella iba a quedar desamparada. Entonces ella tenía un caos, ella tenía un problema muy grande y lo único que le quedaba era clamar. Entonces luego le dice el profeta, enciérrate en tu cuarto cuando vayas a buscar vasijas. Fíjate, la fe de ella fue a buscar vasijas y trajo, y le dijo no pocas, bastantes. Sí, y sobre todas las cosas, ¿verdad? El hecho de que él, o sea, yo quiero pedirte permiso esta noche para enseñarte algo que es bien importante. Y es que, y yo lo anoté aquí, dice, Dios bendice a las personas a través de los ministerios de otras personas, ¿verdad? Y hay que entender, ¿verdad? Que el principio es buscar, ¿verdad? En donde Dios está, ¿verdad? Porque Dios ha puesto, ¿verdad? Por ejemplo, hombres y mujeres a los cuales Él llama, ¿verdad? Aquí está Eliseo, por ejemplo, ¿verdad? Es el ministerio de Eliseo, ¿verdad? El ministerio de personas que Dios llamó es que bendice a otras personas. Y hay gente que quiere ir directo a Dios, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver a través de la enseñanza. Y quieren ir directo a Dios, no yo a Dios, ¿verdad? A Dios. Pero el problema es de que si tú no buscas, ¿verdad? A la gente que Dios llamó, es muy difícil que te vaya a llegar la bendición, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? Porque hay gente que abusa esto, ¿verdad? Para sacarle dinero a la gente, por ejemplo. Sí, pastores, ¿verdad? Que son aprovechados. Y porque también puse aquí en mi notita que otra gente abuse y termine mal, no quiere decir que tú también, agarrado a esa excusa, termines mal, ¿verdad? Porque hay gente que abusa y termina mal, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y eso pues ni lo vamos a discutir. Pero el punto es de que el diablo siempre va a tratar de difamar el evangelio, ¿verdad? Y la forma en que la iglesia está organizada, ¿verdad? Para que la gente sea pobre, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero cuando tú verdaderamente entiendes que algo es de Dios, ¿verdad? Como ellos lo hacían, ¿no? Y hay varios ejemplos bíblicos. Dios bendice, ¿verdad? Dios bendice porque uno tiene que saber a dónde ir. Esto lo hacemos y lo decimos porque Dios ha puesto sobre los ministerios un llamado. Hay una unción, ¿verdad? Había una unción sobre Eliseo, hay una unción sobre tu iglesia, hay una unción, ¿verdad? Sobre tus pastores, inclusive hay una unción sobre tus padres. Toda autoridad tiene una unción, ¿verdad? Encima hay un poder, que de ese poder, ¿verdad? Es que
es que viene la bendición. Dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? O sea, hablando de la iglesia, ¿no? Hablando del pueblo de Israel. Dice que es como el monte, es como el monte, hay un monte, se me olvidó el nombre, en Israel, que es un monte donde hay rocío, ¿verdad? Y eso es lo que dice ese salmo. Dice que Hermón se llama el monte. Yo estuve en ese monte, es un monte donde hay mucha vegetación y en las mañanas siempre amanece un rocío. Dice, es como el monte de Hermón, dice, ¿no? Y que es un aceite que cae sobre las barbas de Aarón, ¿verdad? Cae primero sobre el sacerdote la unción, y esa unción corre, ¿verdad? Y bendice todo el resto, ¿verdad? De la congregación, por decirlo así, ¿verdad? Y es como Dios trae su provisión, ¿verdad? A través de el reino de Dios, ¿verdad? O sea, a través de la iglesia, en este caso acá, ¿verdad? Entonces es importante que reconozcas que donde tú te congregas, ¿verdad? Hay una bendición, ¿verdad? Que donde tú te congregas está Dios, ¿verdad? Que Dios llamó gente con una unción específica para cierto ministerio, ¿verdad? Y de eso es que Dios bendice a las personas, ¿verdad? Sí, porque mira, aquí cuando ella le dice que ella necesita ayuda, en el verso 2, si vas conmigo, dice, y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? O sea, él estaba dispuesto a ayudarla y dijo, declárame qué tienes en casa. Pero hay una sabiduría que tiene muchas veces el pastor, el siervo de Dios, para aconsejarte, para decirte. A ella no se le ocurrió ir a conseguir las vasijas, ver qué vendía o ver si vendía el aceite. A ella no se le ocurrió. Fue al siervo de Dios que Dios le dio esa idea y él se la transmitió a la viuda y la viuda obedeció. Quiero decirte que hay tiempos que Dios nos habla a nosotros mismos, pero hay tiempos que nosotros tenemos que humillarnos y decir, el siervo de Dios me puede aconsejar, porque él puede escuchar la voz de Dios también. Y dice también, otra cosa es que le dijo el siervo, Eliseo le dijo, ve a tu casa después de que traigas las vasijas y enciérrate. Enciérrense tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Le dio tantas instrucciones y tantas ideas de qué hacer. Y muchas veces nosotros vagamos por el mundo y siendo cristianos y hacemos lo que queremos y decimos, no, a mí Dios me habla, pero quiero decirte que así como Dios puso autoridades, también hay autoridad en la iglesia. Sí, Dios da la sabiduría, ¿verdad? Porque dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿verdad? Y hay veces que ya sea por pena o ojalá que no sea por orgullo, ¿verdad? Porque hay gente que se cree muy autosuficiente, ¿no? O no sé. Pero es bien importante pedir consejo, es bien importante pedir ayuda, como tú dices, ¿no? Y acudir a las personas que Dios ha puesto, ¿verdad? Para que podamos recibir un consejo y ser dirigidos. Cada vez que tú ves en la palabra de Dios estos milagros, siempre ves el ministerio de los hombres que Dios llamó, ¿verdad? Siempre fue así y continúa siendo así hasta hoy, con humildad, con sinceridad, ¿verdad? Porque uno también puede dar un consejo o decir, mira, lo que vas a hacer no creo que sea de Dios, ¿verdad? Y a veces uno teme decírselo a la gente. A mí hay personas que me han venido a decir, pastor, mira, yo tengo pensado mudarme para tal parte, ¿verdad? Y yo le digo, mira, oremos, ¿verdad? Orémosle a Dios, porque estás tomando una decisión que a lo mejor después vas a lamentar, ¿verdad? Hay gente que, como siempre he dicho, toma decisiones permanentes por una situación temporal, ¿verdad? Y eso cambia la vida de todo el mundo. Cuando, por ejemplo, cuando una persona se muda y se muda y sus hijos, ¿verdad? Reciben son cambios grandes y son decisiones grandes. A veces hay que hacerlo, ¿verdad? Y a la final de la final después se sabe. Si la decisión fue de Dios, no importa lo que te pase, Dios te va a sacar adelante, ¿verdad? Siempre. Pero es bien importante saber si es Dios o no, ¿verdad? El jubileo era un sistema de gobierno que Dios tenía, y por eso ella estaba perdiendo a sus hijos, a sus acreedores, porque cuando cuando era el jubileo, el sistema de 50 años, todo el mundo, Dios le repartía igual a todo el mundo.
todo el mundo tenía la misma cantidad de dinero, de propiedades, etcétera. Pero había gente que no tomaba buenas decisiones y entonces iban haciendo malos negocios y perdían la plata. Había un momento en que perdían hasta los hijos y si no pagaban, el acreedor se llevaba a la mujer y a los hijos, ¿verdad? Y por eso el jubileo era tiempo de alegría, porque entre más cerca estabas de los 50 años de jubileo, era alegre, porque todos los esclavos que habían ido a esclavitud por malos negocios regresaban a su casa y la economía se reseteaba. Cada 50 años, entonces Dios volvía a repartir, ¿verdad?, otra vez a cada quien por igual. Me imagino que en ese sistema, óyeme, si perdías, si el primer jubileo te fue mal, no puede ser que la próxima vez te vaya mal, ¿verdad? Y así hemos visto cómo cuando hemos pasado crisis, hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, ha ido haciendo madurar a los hermanos y se han dado cuenta que el consejo es bueno y se han dado cuenta también que el estar pegadito a la obra de Dios, al hombre de Dios, a las personas que están caminando con el Señor, a los que tienen ministerio, a los que Dios te puso en tu camino, ¿verdad? Eso te trae la bendición, eso te trae la provisión. Así es. Así que hablamos de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, el pastor. Si tú estás en otro país, si tú tienes tu pastor, tú tienes que guiarte a la voz de él, ¿verdad? Y ver cómo Dios usó en este pasaje a Eliseo para poder bendecir a esta viuda. Y también otra de las cosas que vemos es cómo las predicaciones nos pueden hablar. Hay oído que oye y pone atención, y hay otro que oye y sigue haciendo lo mismo. Hay que poner atención de las prédicas, y esta mujer puso atención de lo que Eliseo le estaba pidiendo. Mira, ella hizo paso por paso. Y una cosa que tú y yo tenemos que hacer para que Dios nos provea, primero es pedir a Dios con fe y pedir ayuda, pedir consejo, oír predicaciones, oír la palabra de Dios para poder discernir qué es lo que Dios nos quiere decir que hagamos. Y otra cosa es hacer conforme la voluntad de Dios, hacer específicamente lo que Dios nos está pidiendo. Esta mujer fue a buscar vasijas y me imagino que ella no pensó, pero ¿para qué? No le entraron dudas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda tan grande, tú te pones a pensar, ¿y cómo voy a hacer para pagar? Eso es imposible. Y lo que nos vienen son cosas negativas y nunca pensamos en lo que Dios puede hacer. Siempre nos guiamos por las circunstancias y no nos guiamos por fe. Sí, nosotros hemos tenido muchas experiencias sobrenaturales, ¿no? Con respecto a provisión. Y porque cada vez que vemos la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Elías, no Eliseo, sino Elías, trató con la viuda, ¿verdad?, de Sarepta, que dice que esta viuda recibió instrucción de Dios de proveerle al profeta, ¿no? El profeta estaba escondido en el arroyo y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, ¿no? La provisión de Dios, porque el profeta fue obediente a lo que Dios le pidió. Luego él le dijo: vete a Sarepta de Sidón, yo he dado orden a una viuda ahí para que te sustente, le dijo, ¿verdad? Y ya Dios estaba tratando con ella. Fíjate bien, nosotros los pastores somos, yo por ejemplo soy imperfecto. Muchas veces la gente en lo que se llama un espíritu de familiaridad, ¿no? Porque se llama familiar spirits, que son espíritus que funcionan en los adivinos, por ejemplo, ¿no? Eso es un espíritu familiar. Son los espíritus que funcionan en la adivinación. Y literalmente son espíritus como de rebeldía, pues, pero funcionan dentro también de las congregaciones, ¿no? Cuando la gente ya pierde el respeto, por ejemplo, a quien te guía, ¿no? No aprecian, no valoran la persona que Dios llamó. Entonces, como lo ven con sus defectos y como al fin y al cabo es hombre, ¿verdad?, y falla, entonces uno comienza como a perder ese respeto, ¿verdad? Y eso se llaman es rebelión, literalmente, ¿no? Por ejemplo, a ver si me puedo lograr explicar, porque lo que voy a explicar es bien profundo, pero por favor ponme atención.
Por eso uno siempre tiene que, aunque uno, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, andaba con todo el mundo, ¿verdad? Con todos sus discípulos, pero todos ellos lo respetaban, ¿verdad? Y aunque él caminaba con ellos y vivía con ellos, muchos pastores son una celebridad. No les puedes hablar, no los puedes llamar por teléfono, no puedes ni siquiera tener un appointment con ellos, porque no huelen a oveja, ¿verdad? Sino que huelen a hotel de 5 estrellas, porque ese estatus de celebridad hace que se alejen de las ovejas, porque ellos ven por manipulación, ¿verdad? Y por control, ese no poder tocar al pastor, ¿verdad? O al líder, o a la persona que Dios llamó, crea un ambiente sectario, ¿verdad? Donde la persona parece como si estuviera más arriba que todos, ¿verdad? Y en realidad Jesús no fue así. Jesús anduvo con sus discípulos. El único que lo irrespetó, se puede decir, o que le faltó el respeto, fue Judas, porque cuando la mujer del frasco de perfume vino y lo rompió, ¿verdad? Y lo ungió, ¿verdad? Literalmente le rompió 1,500 pesos al Señor en los pies, ¿verdad? En su cabeza lo ungió y lloró, ¿verdad? Y entonces todos los que estaban ahí dijeron: si este fuera verdaderamente profeta, supiera que esa mujer que lo está tocando es una prostituta, ¿verdad? Ese fue el comentario, ¿verdad? No hubo apreciación por lo que la mujer estaba haciendo, y Jesús bien los reprendió y les dijo: ninguno de ustedes ha hecho lo que ella está haciendo por mí, ¿verdad? Y dice que la casa se llenó del perfume, porque la mujer lo estaba ungiendo para su muerte, ¿verdad? Y Jesús se los dijo. Y ahí fue donde Judas hizo el comentario. Dijo: qué desperdicio, dijo, este billete que esta mujer acaba de derramarle aquí al maestro, mejor se lo hubieran dado a los pobres, ¿verdad? Y ahí fue donde Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, dijo, pero a mí no siempre me van a tener, ¿verdad? O sea, pues tú te das cuenta ahí, ¿verdad? El espíritu de familiaridad, la confiancita, pues ya Judas había brincado, ¿verdad? Su posición, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces se dice que el discípulo supera al maestro, ¿verdad? Y no es así. Jesús dijo: el discípulo puede ser como su maestro, pero no más que su maestro, porque ahí es donde viene el espíritu de rebelión, ¿viste? Entonces, cuando no se ama, cuando no se respeta, cuando no se cree en el ministerio de la persona que Dios llamó, simplemente porque es amigo o es familia o al fin y al cabo es guatemalteco o peruano o dominicano, ¿verdad? Como yo, entonces ahí es donde se viola esa línea, y ya no puede venir la bendición del Señor, ¿verdad? Entonces Elías, para llevarlos de regreso, viene a la viuda, por ejemplo, y le dice: ¿qué tienes? Le dice, ¿verdad? Entonces ella le dice: solo tengo un poco de harina, un poco de aceite, ¿verdad? Entonces le dice: ve, haz como has dicho, le dice, pero hazme a mí primero, ¿verdad? O sea, pues es como te dijera yo, duro, duro. Como la crítica, ¿verdad? De mucha gente, dice: estos pastores siempre quitándole su dinero a las viejitas, ¿verdad? Que les dan el Social Security, ¿verdad? Pero ellos no saben que esas personas están siendo bendecidas por ese ministerio, ¿verdad? Y que si dan es porque ellas reconocen el llamado de Dios en esa persona, ¿verdad? Y de eso es que la gente es bendecida. O sea, Dios llama gente que Él unge, ministerios que Él unge, y cuando uno se pega a esos ministerios, ¿verdad? Dios te bendice, ¿verdad? Y esto, claro, bien se le puede pagar a alguien más para que venga a predicar eso, pero eso sería manipulación. Es mejor lo decimos nosotros, ¿verdad? De una manera humilde y decente, porque nosotros hemos visto cómo Dios bendice a los hermanos que honran a Dios primero, ¿verdad? Pero después nos honran a nosotros, ¿verdad? Y no para que nos den ningún tipo de gloria, ¿no? Pero siempre fue así. En la Biblia siempre fue así. Entonces uno nunca debe romper, ¿viste? La relación correcta y sana que uno tiene con su iglesia y con los pastores que Dios le puso, porque de ahí es donde viene la bendición, ¿verdad? Hay varios pasajes en la Biblia por todos lados, ¿verdad? Que sí, tienen que ver con eso. Fíjate que de ahí viene la bendición, porque esta mujer, esta viuda, hizo lo que Eliseo le había dicho. Y si tú vas conmigo al 4:7 dice: vino ella luego
y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, Dios la bendijo por haber hecho lo que Él le había dicho que hiciera. Correcto. También tenemos, ¿verdad? Perdona que estoy yendo de regreso, ¿verdad? Porque son pasajes muy similares con diferente persona. También está la tsunamita, ¿verdad? Bueno, al fin la viuda del tiempo de Elías dice que Elías le dijo: porque Jehová ha dicho así, el aceite no menguará, ni la harina escaseará hasta que Dios haga llover otra vez sobre la tierra, ¿verdad? O sea, pues que esa es la bendición profética, ¿verdad? De estar trabajando juntos para Dios, ¿verdad? Eso funciona así. Y hermanos, Dios está bendiciendo, ¿verdad? Nuestra iglesia. Dios está bendiciendo tu iglesia. Si me estás viendo, tú eres pastor, ¿verdad? A medida que estos principios se usan con amor, no endiosando a la gente ni poniendo a los pastores en un papel de celebridad, sino que es algo que Dios hace en un círculo de bendición, ¿no? Lo mismo pasó con la tsunamita, que la tsunamita dice que le hizo como un apartamentito, ¿no? El famoso efficiency al profeta Eliseo. Y dice que ella le hizo su apartamentito con su mesa, su lámpara, ¿no? Ahora ya no se acostumbra a eso, por supuesto. Ahora es mejor no molestar a la gente y quedarse uno en un hotel. Pero en aquel tiempo se utilizaba, ¿verdad? Que se hospedaba al hombre de Dios, ¿verdad? Se honraba a la gente de que servía a Dios. Y entonces eso produjo un milagro para ella, porque Eliseo le dijo a Jesse, a su criado, le dijo: mira, te das cuenta que esta mujer siempre está tan atenta para nosotros, ¿verdad? Y cómo lo honraba, ¿verdad? Cómo los honraba, les tenía cariño, ¿verdad? Uno como pastor no pretende que las personas le estén dando a uno cosas, ¿verdad? Pero qué bueno es que tú te intereses, ¿verdad? Por la iglesia, por el ministerio donde tú te congregas, ¿no? A donde quiera que tú vas, y que tú preguntes por lo menos siquiera cómo les va, ¿verdad? Cómo están, cómo han pasado, ¿verdad? Eso lo hacemos nosotros con ustedes y lo deben hacer ustedes con nosotros, ¿verdad? Porque es inclusive hasta la regla de oro. ¿Verdad? Todo lo que tú quieres que ellos hagan contigo y así. Y nosotros lo amamos de nuestras ovejitas, porque todos tenemos ese ambiente, ese espíritu, ¿verdad? Y les digo, yo estoy predicando esto no porque a nosotros nos hace falta eso como pastores, sino que es algo que verdaderamente funciona y es algo que Dios hace, ¿verdad? Dentro del cuerpo. De tal manera pues que ustedes nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ustedes en el amor, en el cuidado, en el compañerismo, en la atención, ¿verdad? Porque la unidad del cuerpo de Cristo es lo que tenemos que perseverar, ¿verdad? Porque en la unidad es donde está la bendición, donde están los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Entonces Eliseo le dice al profeta, ella no puede tener hijos, ¿verdad? Y él la llama y le dice: hay algo que yo pueda hacer por ti. Y le dice ella: no, le dice: yo estoy bien, yo tengo dinero, yo vivo bien aquí, ¿verdad? Porque era una mujer rica, tenía plata, tenía de todo, pero era estéril. Entonces Eliseo, ¿verdad? Al enterarse de eso, el siervo de Dios le dice: según el tiempo de la vida, le dice, tendrás un hijo. Y ustedes conocen la historia de ese hijo, ¿no? Y de cómo Dios, ¿verdad? Le sostuvo a ese muchacho, porque como a los 13 años se le murió estando en el campo, y ella se lo llevó al profeta y le dijo: mira, ¿qué haces? Porque Dios me mandó ese hijo a través de ti, le dijo, y ahora mira. Y Eliseo no sabía qué hacer, ¿va? O sea, Eliseo estaba, porque dice que la tsunamita venía y él no sabía qué le pasó. Fíjate, porque nosotros los pastores a veces no sabemos ni qué pasa, no sabemos ni qué te pasa, porque somos hombres, ¿verdad? Somos los líderes de Dios, no somos perfectos, ¿verdad? A veces no sabemos, pues yo por ejemplo, hay veces que no sé, y no sé. O sea, yo soy sincero con eso, pero hay veces que Dios nos muestra cosas y Dios hace cosas, y nosotros hemos visto la mano de Dios de una manera increíble. Tanto así pues que el profeta agarró al muchacho y se le tiró hasta 7 o no sé cuántas veces y inventó lo que sea hasta que lo resucitó. Pues le pidió a Dios que volviera el espíritu del muchacho, y así fue, ¿verdad? Porque estamos viendo pues como la provisión de Dios. Fíjate, hermano, la palabra es provisión.
¿verdad? O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos dé, pero cuando le pidamos a Dios, no le pidamos para nosotros, pues, no le pidamos para darnos gustos nosotros. Primordialmente le tenemos que pedir al Señor, como enseña el apóstol Pedro, ¿verdad? Creo que es en una de las cartas, dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No? Dice, porque ustedes piden y no reciben, dice, matáis y ardéis de envidia, dice, pedís y no recibís, dice. ¿Y por qué no reciben? Dice, porque piden para gastar en sus deleites, dice. No pidan de esa manera ahora, les dice Pedro, sino que pidan correctamente, o sea, pidan para que Dios los use, pidan para que Dios que Dios les dé para dar a otros, ¿verdad? Para echar adelante la obra de Dios, para bendecir a tu papá, a tu mamá, para honrar a tu padre, a tu madre, para ayudar a un familiar, para ayudar a la gente, ¿no? No solo estamos hablando de ministerio de iglesia, estamos hablando de que cuando Dios nos provee, es para la visión que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Qué es la visión que tú tienes, verdad? ¿Cómo tú te sueñas? ¿Cómo tú te ves, verdad? En cuanto a tu familia, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a tu iglesia. Es el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios incluye tu familia, incluye tu iglesia, incluye tus pastores, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad? También el reino de Dios para nosotros es la gente, ¿verdad? Que hay que alcanzar, los que todavía no conocen a Cristo, los que no han entrado todavía al rebaño, ¿verdad? Ese es el reino de Dios y en eso tenemos que tener nuestro corazón, porque si nuestro corazón está en el reino de Dios, ¿verdad? Ahí también va a estar nuestro tesoro, ¿verdad? Y si te das cuenta, Dios siempre saca de donde no hay, sí. Abre camino donde no hay camino. Y por ejemplo, en estos casos que te hemos mostrado de la Biblia, estas historias, primero alguien que no tenía nada, de lo poco Dios sacó mucho, y de la muerte Dios sacó vida, ¿verdad? Porque le devolvió la vida a ese muchacho. También, si te recuerdas, en el pasaje donde Jesús le pidió a este niño que le diera 5 panes y 2 peces y le dio de comer a 5,000 personas. Entonces, para Dios no hay nada imposible, y en esa noche eso es lo que queremos meterte en tu corazón, que Dios provee. Pero número 1, tienes que clamar a Dios, tienes que buscar ayuda, tienes que pedir consejo. Y número 3 es darle a Dios todo lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque no le podemos estar pidiendo a Dios y no dar nada. Nosotros tenemos que dar algo. ¿Qué es lo que tenemos? Muchos de nosotros puede ser que no tengamos nada, pero Dios se va a glorificar. Y fíjate algo lindo, y para testimonio de Dios, que Dios siempre te va a dar más abundantemente de lo que tú y yo podemos imaginar. Y eso lo dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Correcto, y ahí es donde verdaderamente, ¿verdad? Tenemos que creer esto, porque el poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos habla claramente qué hacemos con lo que Dios nos da, ¿verdad? Y cómo pedir, ¿verdad? Porque cómo pedir como conviene no lo sabemos, ¿verdad? Dice la Escritura. Aquí yo no quiero leerte esto, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea, tiene que ver con confesión o negación, ¿verdad? Aquí dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Verdad que a Jesús le pasó esto en el ejemplo que te estaba dando de los espíritus familiares? Ni los hermanos creían en él. Cuando Jesús comenzó el ministerio, los hermanos le dijeron que mejor se largara a otro lado a hacer ministerio, ¿verdad? Que vaya a hacer milagros a otro lado, porque ni ellos creían en él, ¿verdad? Y muchas veces sucede eso, ¿verdad? Que en ese espíritu de familiaridad no nos damos cuenta que hay gente ungida, que Dios llamó a nuestro alrededor, ¿verdad? Y los pasamos por alto, no los honramos, no los bendecimos. Y dice aquí, mira, dice: y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dice, el que a vosotros recibe, escuche bien, es Jesús está diciendo esto, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Te das cuenta? Y el cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, hablando de la gente que le sirve a Dios, ¿verdad?, un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Viste? En cuanto a poder, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, que hay que honrar, ¿verdad?, que hay que honrar. Cuando en algún término de la Escritura Dios te ha hablado, ¿verdad?, y sientes que el Espíritu de Dios está tocando a tu corazón, ¿verdad?, que tienes que cambiar tu perspectiva con respecto a la gente que tú conoces, a tu familia, ¿verdad?, a los ministerios. Si tú, por ejemplo, tienes gente en tu familia que tiene ministerio, reconócele su ministerio, hónrale, órale a Dios, ¿verdad?, para que les ayude, para que les bendiga, porque muchas veces en esta confiancita, a veces, ¿verdad?, que cogemos, como que nos perdemos la verdadera bendición, ¿verdad? Y yo te digo a ti que cuando uno se pega, ¿verdad?, al que sirve a Dios, la unción que Dios puso sobre esa persona va sobre todos los que en alguna manera, ¿verdad?, honran o respetan o ayudan o colaboran, ¿verdad?, como Jesús dice, ¿verdad?, aunque sea aunque un vaso de agua fría tú le das, ¿verdad?, recompensa, ¿verdad?, vas a tener recompensa, ¿verdad?, por eso mismo, ¿verdad?, porque así es como Dios nos prospera y nos bendice. Así es, y no tengas temor a que Dios no lo va a hacer por ti. Lo único que te toca a ti es dar lo que tienes. No te estoy hablando de cosas materiales a la iglesia, ni dinero, no te estoy hablando de eso, sino darte todo, dar tu fe, creer, confiar, porque en el momento que tú das tu vida, mira, yo me imagino que cuando él estaba hablando de las vasijas y el aceite, las vasijas somos nosotros, estamos vacías, pero cuando entra el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, viene a llenarse la vasija y viene la prosperidad, viene la bendición, viene todo lo que necesitamos. Hay muchas veces que nos preguntamos, ¿será que Dios siempre me va a dar todo lo que necesito? ¿Será que siempre el Señor me va a dar cuando yo le pido? Yo creo que te voy a decir algo profético, ¿verdad? Nosotros vamos a salir de esta pandemia, vamos a volver a reunirnos en la iglesia, pero nuestra transmisión de internet va a continuar y nuestra iglesia va a crecer a miles a través del internet. Dios nos está entregando a nosotros este ministerio, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer. Fíjate, te voy a contar este testimonio. Una vez nosotros rentamos un lugar, ¿verdad?, que fue como el cuarto lugar a donde nos mudamos, porque comenzamos un lugar chiquitito y fuimos creciendo y avanzando, pero en ese lugar donde estábamos nos hacía falta la plataforma, ¿verdad?, el stage, ¿verdad? No teníamos la madera para hacerlo y ya se nos había acabado la plata, ¿verdad? Entonces, fíjate esto, fui a la ferretería y cada pieza de plywood, ¿verdad?, costaba como, no sé, era como $40 o algo así. Y entonces estaba yo pensando afuera en la acera, ¿no? Me salí a pensar cómo le íbamos a hacer para el próximo paso, porque no teníamos para la plataforma, ¿verdad? No teníamos dónde sacar la plata. Y mira, hermano, el mismo realtor que nos consiguió ese edificio, así pasó con el carro y se me paró enfrente y me preguntó y me dijo: pastor, ¿cómo te va? Entonces le dije: bien. Y me dice: ¿necesitas plywood? Entonces, así, ¿necesitas plywood?, me dijo, la pregunta que me hizo. Entonces yo le dije: sí, necesito. Entonces me dice: mira, me dice, allá enfrente, porque estábamos en un distrito de bodegas, ¿no?
Y me dice, en aquella bodega que está enfrente, me dice, hay 200 planchas de plywood. Toma la llave, me dijo, tienes que sacarla, en 2 días tienes que sacarla, me dijo, porque ya yo renté ese lugar, pero yo me di cuenta, me dijo, que en ese lugar hay 200 planchas de plywood y las tienes que sacar, ¿verdad? Ahí están. Mira, hermano, ¿tú crees que esa es una casualidad, hermano? Eso es Dios. Cuando Dios tiene planes con algo, Dios no escatima, hermano. En otra ocasión teníamos una iglesia donde quisimos poner un aire acondicionado en el techo, ¿no? Para que enfriara la iglesia. Ese fue el segundo lugar que tuvimos hace como 25 años. Y nosotros por fe hicimos el hoyo, cortamos el concreto en el techo, hicimos un hueco grandísimo en el techo y a orar para que no lloviera, ¿no? Porque, bueno, oramos para 2 cosas: para que Dios nos mandara la plata para comprar la unidad de aire acondicionado, y orando también para que no lloviera, porque era algo que estábamos como así, ¿no? Y mira, en la noche estábamos mi esposa y yo en la oficina orando, cuando nos toca a la puerta una hermana de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros la habíamos alcanzado a ella por el programa de radio, y ella llegó y me dice, pastor, me dice, iba yo ahorita por la autopista, me dice, cuando Dios me habló, es contarlo es violento, pero me dijo, Dios me habló, me dijo, y me pidió que le trajera este cheque, ¿verdad? Y el cheque era como 7,500 y algo de dólares, exactamente lo que costaba el aire acondicionado, hermano. Y esa hermana no sabía ni el número, esa hermana no sabía lo que estaba pasando. Entonces Dios tiene cuidado de todo, hermano. Dios no escatima. Y mira, el Espíritu de Dios me está pidiendo, para cerrar, que te lea esto. Esto fue cuando David, en Primera de Samuel capítulo 22, para los que estén interesados en verlo. Esto fue cuando David no podía ir al templo, no podía ir a su casa, no podía ir donde Jonatán, no podía ir a ninguna parte porque Saúl lo estaba persiguiendo. Y el único lugar donde pudo ir fue a una cueva que se llamó la cueva de Adulam. Adulam quiere decir refugio. Yo creo que en realidad la cueva no era el refugio de David, era Dios el refugio de David. Y aunque la cueva ha de haber sido un lugar húmedo, feo, pero Dios estaba dentro de esa cueva. Y escucha esto, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Fíjate, su familia se fue con él, todos se fueron con él. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 soldados. Fíjate tú, una pila de losers. O sea, eso era 400 perdedores, hermano. Se juntaron con él y se metieron en esa cueva. Pero la unción que estaba sobre David provocó, y si tú tienes tiempo de leerlo más adelante, porque eso es Primera de Samuel, ¿no? Pero si tú lees en Segunda de Samuel, en el capítulo 5, que ya es un libro más adelante todavía sobre las historias de lo que pasó allí con David, tú te das cuenta que todos los valientes de David salieron de esa cueva. Los que mataron gigantes, los que alcanzaron victoria, los que alcanzaron grandes proezas, aquellos hombres que no valían nada, al juntarse, ¿verdad?, a la unción que había en David, meterse a la cueva, en el refugio, ¿verdad?, de allí Dios hizo cosas grandes, hermano. Y yo te cuento a ti esto, nos ha pasado a nosotros en 25 años, que cuando comenzamos fue así. Vino gente que no tenía casa, no tenían carrera, no tenían trabajo, no tenían nada. Pero ha pasado el tiempo, hermano, y el evangelio los ha bendecido como tú no tienes idea, hermano. O sea, y ahora los hijos van como el cohete que se fue el sábado, ¿verdad? Van para arriba con bendición en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque hay una unción
¿verdad? Y hay un poder en juntarnos, ¿verdad? En unirnos, en pedir consejo, en preguntar, en pedir, ¿verdad? En decir, y todos juntos, ¿verdad? Vamos haciendo la obra de Dios y recibiendo la provisión de Dios y recibiendo la bendición de Dios. No sé si te enfocas en lo que decimos en esta noche. No estamos por pedir una ofrenda, no estamos por hablarte de plata, no, simplemente te estamos enseñando principios bíblicos que verdaderamente funcionan. Tú te pegas al que está ungido y a ti se te pega la unción, ¿verdad? La unción se pega. Yo te digo, esto es algo que es como algo que con una bendición de Dios, ¿verdad? Y yo te bendigo a ti, ¿verdad? Que estás viendo, que tienes ministerio, que Dios te ha llamado. Hermano, no te dé temor enseñar a las personas a honrar. La Biblia dice: honra al que honra y respeto al que respeto, porque la honra trae honra, hermano. La Biblia dice: yo honro a los que me bendicen y tengo en poco a los que me tienen en poco. No tengas en poco a Dios, no tengas en poco tu iglesia, no tengas en poco a los pastores, no tengas en poco los hermanos que te predicaron el evangelio, no tengas en poco la gente que está ungida, porque esa es la gente que Dios usa para bendecir a los demás. Ese es el tema en esta noche, y espero en el nombre de Jesús que reconoce, ¿verdad? Que Dios te ha bendecido. Y como yo siempre digo, entre más Dios te bendice, más humilde tienes que ser, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pare la bendición. Porque si uno logra reconocer que fue Dios el que le dio, ¿verdad? Porque obviamente está bien, está el profeta, está David, está bien, fueron hombres, pero fue Dios en ellos que hizo la diferencia. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Es Dios, no es uno, pero es Dios en uno. Y cuando Dios embiste, cuando Dios viste, cuando Dios toca, ¿verdad? Hay una bendición que no se detiene. Y mira, hay personas que conocen mucho de Biblia, mucho de Biblia. Hay personas que son muy espirituales, saben de todo, y cuando tú los oyes hablar son un teólogo, pero no dan, no honran. En cambio, yo conozco personas, fíjate, que ni se congregan, ni saben mucha Biblia, ni son muy metidos en nada, pero saben honrar, ¿viste? Respetan, reconocen el llamado, le dan a Dios, y esa gente Dios la tiene bendecida, ¿viste? O sea, hay algo que pasa y que no son gente súper espiritual, pero Dios los bendice, ¿verdad? Porque saben reconocer, ¿verdad?, dónde está el Señor, cómo se mueve Dios, cómo Dios provee, ¿verdad? Y yo, la conversación que tengo con los hermanos, dice: pastor, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, y eso lo quiero seguir oyendo. Si hasta que venga Cristo, ¿verdad? Queremos seguir oyendo que Dios te bendice, ¿verdad? Que Dios te tiene bendecido. Y no desatiendas la obra de Dios, no desatiendas lo que hacemos, no desatiendas lo que Dios comenzó en tu vida, y reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor dejó una oración para que nosotros aprendamos a depender de Él, el Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí también nos enseña a pedir provisión. Danos hoy el pan de cada día. Y si tú quieres vivir una vida con excelencia, una vida de calidad, agárrate del Salmo 23, donde dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así es, sí, Él es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Ya sabemos que dice ahí en Hebreos, dice: sujetad a vuestros pastores, dice, imitad su fe, ¿verdad? Si es que han tenido fe y si en alguna cosa hemos sido inspiradores para ti, ojalá que así sea. Pero si no, no te preocupes, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque Él es el mero mero. Pero no nos olvidemos que Dios nos ha puesto aquí, ¿verdad?, para ser de bendición, para darte la palabra, para bendecir tu vida. Espero que en esta noche el Señor te haya hablado en este estudio bíblico. Ya sabes que puedes chequear las notas que dimos, los versículos son muy bonitos, muy interesante poder estudiar, ¿verdad?, la palabra del Señor de esta manera, así paso a paso, y conocer que verdaderamente hay una bendición
cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Si el Señor te ha hablado y de pronto no has recibido a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Quisiera invitarte para que le entregues al Señor el corazón. O sea, acepta a Cristo. Todo el mundo tiene un momento específico en su vida y siento en mi corazón que usted, en este momento, usted va a aceptar al Señor Jesús porque ya se dio cuenta del Evangelio, cómo el Evangelio bendice, ¿verdad? Fíjese bien esto. Usted recibe a Cristo, usted recibe el Evangelio. Se acabó la pobreza, se acabó la miseria, se acabó la mala suerte, se acabó la enfermedad, ¿me entiende? Porque el Señor sana, liberta, bautiza con su Espíritu Santo, ¿verdad? Sana enfermedad, el Señor prospera a la gente. Te tengo que decir esto antes de hacer la oración de fe. Los discípulos, Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él, ¿verdad?, el que iba a venir o había que esperar a otro. A pesar de que en el principio Juan mismo dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pero por el encarcelamiento y por la prueba que vino sobre él, dudó, ¿verdad? Dudó. O sea, pues como hombre de Dios, Juan dudó, ¿verdad? Cualquiera puede dudar. Juan dudó. Pero Jesús le dijo esto: vayan y háganle saber a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús estaba interesado en que los pobres conocieran el Evangelio, porque si el Evangelio llega a un pobre, ya no será más pobre. Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Con esta motivación, yo no creo que tú no quieras recibir a Cristo. Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también dijo: cualquiera que me ha seguido a mí, le dijo a Pedro, tendrá 100 veces más en esta vida y al final la vida eterna, porque Dios es un buen motivador. Jesucristo no dijo: sírvame y serán unos pelados. No, Jesús dijo que todo que le servía, ¿verdad?, iba a ser bendecido y prosperado. Así que ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados y confieso que soy pecador. Me arrepiento genuinamente. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que pagaste por mi culpa, por mis faltas, con tu vida en la cruz, y que resucitaste de los muertos al tercer día, y que vives y vives para siempre. Amén. Si has hecho esa oración, Jesucristo ha entrado en tu corazón y es un nuevo día para ti. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos peticiones de oración. Tati Cano, Lidia, Tito y Miriam piden oración por la paz en nuestro país y en nuestra ciudad. Tati también pide por su vida espiritual y su caminar con Dios. Jorvin y Elizabeth piden oración por Brandon y Sandra en el nombre de Jesús. También tenemos saludos de oramos primero. Padre, oramos por estas peticiones que han venido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levantamos, Padre Santo, esta nación delante de ti. Pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas paz. Gracias, Señor, porque tú estás sanando, libertando corazones y vidas, sanando heridas, Padre Santo. Y reprendemos ese espíritu de rebeldía, Señor, que ha tomado control de la nación y de muchas naciones. Quebrantamos ese principado de hechicería en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que tú en este momento, Señor, nos das la fuerza y el poder para poder orar por liberación, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, cada persona en la lista por la necesidad que llamó, en el nombre de Jesús, Señor, por Brandon, por Sandra, Señor, tócalos ahí donde están en el nombre del Señor Jesucristo. Lo declaramos ahora mismo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. También tenemos aquí a la familia Fleires González. Felicita a su hija porque se graduó. Wow. Así que damos gracias a Dios. Congratulations. Te felicitamos. Qué alegre. También tenemos saludos de Zamora Peralta, la familia Zamora Peralta, Alicia Cerón y Jorge Barrera de Guatemala,
familia Urrutia Ayala de Texas, Cintia y Wayne Rimer, familia Ramírez Robles de Nicaragua, Rita Guerrero, Lili Pinto, familia Saldaña, Tito y Miriam, Claudia Oret, familia Jiménez Borges, Mónica López y Angélica Barrera desde Guatemala, familia Mejía Hernández desde Canadá, y saludos a Jason una vez más por su cumpleaños mañana, Greg y Marta Toledo, Jorvin y Elizabeth, felicidades a Jorvin una vez más porque hoy es su cumpleaños. Gloria a Dios, familia Díaz Ramírez, Georgina Borges. Hablando de Georgina Borges, tengo un testimonio ahí que mandó su amiga de Nicaragua, del mensaje del domingo. Ella lo compartió con su amiga y su amiga estaba súper contenta de ese mensaje y lo entendió perfectamente. Valentina Pérez, familia Márquez, Tati Cano, Santos Soto, Soraya Pino y Josefina Torres. Les mandamos un beso a todos y queremos decirle que estamos unidos porque en el amor del Señor nos sentimos más cerca de ustedes que nunca, solamente al saber que ustedes están ahí atrás de esa cámara. Así es, y bueno, qué bueno que hemos llegado, ¿verdad?, al final de nuestra programación este día martes. Ha sido un honor compartir con ustedes la palabra. Y una vez más, saludos a todos los que se conectan. El domingo tenemos una palabra que te va a encantar. Vamos a estar hablando de tiempo profético. Quería compartir con ustedes sobre las 70 semanas de Daniel, que es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Queremos hablar del tiempo profético y cómo entender esa profecía. Espero que estés conectado porque compartiremos con ustedes información muy importante que es muy necesaria para el tiempo que estamos viviendo. Así que qué bueno que hemos podido encontrarnos a través de hoy, ¿verdad?, de nuestro servicio día martes. Una vez más, continúa enviando tus peticiones de oración. Continuamos orando por ti en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Saludamos a todos en donde quiera que estén, ¿verdad? Les mandamos un cariño, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, y bendecimos al hermano Oscar Márquez, que es el viernes su cumpleaños. Oh, yes. Gloria a Dios. No sé a quién más tenemos por aquí. Vamos a ver. El 5, sí. Y también a Jana Bacon Williams, que es el 5 también. Así que te mandamos un besito, mamita. All right. God bless you guys y hasta pronto. Un abrazo, bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Amén. Victoria.